Kando sí estaba pasando por una situación económica bastante precaria. No tenía dónde vivir y ya no podía con el hambre. Así que decide usar sus dotes de conquistador e intenta cortejar a un apuesto hombre, para que de esa manera le deje dormir en su casa y le alimente como si fuera un gato callejero. Pero las cosas no le salen bien, ya que ese apuesto hombre se da cuenta de sus verdaderas intenciones y al final termina humillándole, llamándole a alguien de la calle y le deja avergonzado, pues según él hay algo mejor que Dorsey. Dorsey queda avergonzado, sin poder creer que alguien como él haya sido rechazado. No lo podía creer. Justo cuando se estaba quejando de su mala suerte, percibe el olor de una comida muy rica. Así que se deja guiar por el olor y termina llegando a un restaurante de mariscos muy bueno. Aunque no tiene ni un centavo, decide saciarse por completo, sin darse cuenta que el dueño del restaurante ya sospecha de él. Por tanto, ha dejado que una persona se haga cargo de él. De esa manera se evita estafa. Después de saciarse por fin, Dorsey intenta huir, sin embargo las cosas no le salen como pensaba. Primero, la gente del restaurante se ha ido y solo queda él. Y segundo, es que la puerta está cerrada, por tanto ya no puede huir. El camarero se da cuenta de todo y le ordena que pague todo lo que ha comido si no quiere problemas, aunque tenga que hacerlo con su propio cuerpo. Cuando Dorsey se entera que puede pagar de otra manera, se emociona ya que es experto en el tema. Pero resulta que Dorsey lo malinterpretó todo. Cuando ese camarero hablaba de pagar con su cuerpo, se refería a que lavara los platos y no a lo que se refería Dorsey. Por esa forma de pensar tan pervertida, el camarero se asusta y decide llamar a la policía, ya que no tiene ni idea de cómo es Dorsey y le asusta que quiera intentar algo en su contra. De inmediato Dorsey le pide que no lo haga. No obstante, al final el camarero se detiene al darse cuenta que tiene visita. Así que le dice a Dorsey que ya no tiene que pagar por la cena, él mismo se haría cargo de todo. Lo que necesitaba en este momento era atender a esos clientes que no se ven nada contentos. Obviamente Dorsey acepta, porque, ¿quién iba a rechazar una cena gratis? Al final abandona el restaurante y más tarde recibe un mensaje de su, entre comillas, amigo, quien le dice que le ha transferido el dinero que le debía. En ese momento se acuerda del pasado cuando trabajaba en un bar gay. Uno de sus compañeros tenía como pasatiempo el estafar a sus clientes, inventando historias dramáticas para que así le dieran dinero. Un día de estos, uno de ellos va a buscarle para que le devuelva el dinero que le estafó. A Dorsey no le quedó más remedio que intervenir, de lo contrario su compañero saldría muy mal parado. Le pagó a uno de los que sufrió la estafa e hizo que su compañero dejara de hacerlo. No obstante, al cabo de un rato, un señor extraño apareció buscando a Dorsey, supuestamente para que le devuelva su dinero. Volviendo a la realidad, Dorsey se sentía miserable. Ni siquiera sabía cómo es que había llegado a esta situación. Para no sentirse peor de lo que ya se sentía, decide pagar la comida por lo menos, ya que le habían enviado dinero. Pero nunca se imaginó que al volver al restaurante encontraría algo que cambiaría por completo su vida. Lo peor no era que encontró que varios tipos estaban huqueando al camarero, sino que había una larga cola esperando. Joa, que es así como se llama el camarero, le debe una gran deuda al dueño del restaurante y para pagarla se deja huquear por los hombres que él dice, para luego expulsar las perlas. Esas perlas valen muchísimo dinero y a través de ellas consigue pagar la deuda que le debe. Por eso hace todo esto. Pero el dueño del restaurante quiere doblar la cantidad de clientes que debe atender, lo que asusta al pobre Joa. Por eso le suplica que no lo aumente, pero de nada sirve. Lo que ese enfermo desea es que Joa expulse más perlas y eso solo sucederá si está más estimulado, por lo que no le queda de otra más que obedecer, a no ser que quiera volver al infierno en el que estaba, antes de que el dueño del restaurante le encontrara. Dorsey no podía creer lo que estaba viendo.
Al final no pagó la cena y decide hospedarse en un motel. Se da un baño sintiéndose refrescado, pensando en lo que había visto esta noche. Antes vio al camarero todo arrogante con él, pero ahora que le vio en esta situación siente que no es mejor que él, ya que ni él mismo recurriría a algo así para ganar dinero. Cuando estaba pensando en llamar a sus compañeros para que le devolvieran el dinero que les prestó y saldar así de una vez por todas sus deudas, se da cuenta que perdió el móvil, por lo que le tocará trabajar. Al día siguiente decide trabajar atrapando tiburones, pero sus planes se ven arruinados cuando le rechazan por ser aparentemente débil físicamente y flacucho. Por eso no le queda más remedio que trabajar con las señoras recogiendo almejas. No obstante, su destino cambia cuando descubre una perla que podía ayudarle económicamente, por lo que decide buscar más perlas y saldar sus deudas. Estaba tan feliz por las perlas que ni se fijó en el lugar donde estaba. La marea no hacía más que subir y Dossi ni cuenta se daba. Joa, que estaba también en el lugar, le llamó varias veces advirtiéndole de lo que estaba ocurriendo, pero Dossi decidió ignorarlo debido a que pensaba que quería que pagara la cena de anoche. Las cosas no hacían más que ponerse peor, hasta que el agua llegó a más, ahogando así al insensato de Dossi. Antes de que perdiera la conciencia, Joa decide saltar al mar y le salva la vida. Más tarde, Dossi se despierta en una casa desconocida. Al principio no tiene ni idea de quién es Joa debido al shock, pero después se da cuenta que fue él quien le salvó la vida. Joa le ordena que se dé un baño ya que apesta a pescado, mientras que irá a comprar algo de comer. Sin pensarlo dos veces, Dossi se quita todo delante de él sin esperar a que se vaya. Cuando Joa se da cuenta de tremenda arma mortal que tiene, queda asombrado y al final sale de la casa con la cara como un tomate. Esa noche compra ramen y otras cosas para la cena. Sin embargo, en el camino se topa con un gato muy lindo. Cuando estaba por darle de comer al gato, aparece un indeseable, quien intenta pasarse de la raya con él. Pero gracias a la ayuda del gato, ese sujeto no llega a más y termina huyendo como el cobarde que es. Lo único que provoca toda esta situación es que el humor de Joa empeore. Antes se le veía más animado, pero ahora estaba de malas por culpa de esa lacra. Por eso se pone agresivo con Dossi y le ordena que se largue de su casa después de que terminase de comer, arruinando así los planes de quedarse en la casa que tenía Dossi. Después de echar a la calle a Dossi, intenta calmar ese fuego que esa lacra encendió. Al día siguiente, Joa le entrega a su jefe unas bolsitas llenas de perlas que consiguió anoche él solito, pensando que eso hará que ya no aumente más clientes que atender. Pero qué equivocado estaba, pues todo fue una pérdida de tiempo. Para su jefe eso no es suficiente, necesita más perlas, por tanto no desea que pierda energía y tiempo en ese sinsentido. Más tarde Dossi sale a la calle en busca de trabajo, pero sin suerte. Por el accidente que hubo con la marea, le echaron de su antiguo y corto trabajo. Y ahora no sabe cómo conseguir más ingresos. En ese momento ve una oferta de trabajo en el restaurante que le podía salvar de esos apuros económicos. Mientras tanto, Joa estaba viviendo su propio infierno. El mismo vejestorio de anoche intenta hacer de las suyas, de nuevo, aprovechando que Joa no puede decir que no por miedo a su jefe. Así que dice querer algo de comer y que Joa se siente con ellos para luego pasarse de la raya otra vez. Joa lo aguantaba en silencio pese al asco y miedo que le daba, pero sorprendentemente es salvado por ni más ni menos que Dossi. Ese extraño hombre consiguió hacer lo impensable, que él se alejara de esa cosa vieja. Ese sujeto pregunta quién es Dossi y de sus intenciones, y Dossi le responde que trabaja en el local. Ese vejete se enfurece aún más, queriendo que el dueño del restaurante pusiera todo en orden. Las cosas se complican cuando más clientes aparecen, especialmente las mujeres que trabajaban con Dossi en el mar.
por lo que al jefe no le queda más remedio que contratar a Dossie y hacer que ese vejete y sus compañeros abandonen el restaurante. Eso hace que Joa se sienta aliviado y pueda trabajar sin ningún problema. Y así fue, Joa y Dossie pudieron hacerse cargo del restaurante hasta que llegó la noche. Ambos deciden irse juntos y la actitud de Joa estaba cambiando. Incluso quería agradecerle de alguna manera a Dossie por la ayuda que le brindó en la tarde. Pero todo cambia cuando Dossie le pide un trago, ya que hace que Joa malpiense todo y le vea como un pervertido que solamente piensa en lo que ya os imagináis. Por eso sale corriendo, huyendo del pervertido, aparentemente. Justamente porque salió huyendo sin tener en cuenta de a dónde va, se pierde en un callejón sin salida, por lo que decide buscar su ubicación en su móvil. Justo cuando lo estaba haciendo, aparecen esos seres despreciables, quienes intentan forzar a Joa, pero de nuevo Dossie le salva el pellejo y pone en su lugar a esas lacras, haciendo que se huqueen entre ellos mismos mientras le saca una foto para que Joa lo pueda usar como seguro. De esa manera no intentarán hacer nada más en su contra. Después de poner todo en su sitio, ambos deciden ir al bar. El humor de Joa parece estar mejor y ahora sí quiere invitarle para agradecerle por todo. Mientras bebían, ambos hablaban un poco de cada uno para así conocerse un poquito más. Dossie le cuenta a Joa que es bueno en las peleas porque se ejercita y cosas por el estilo, al mismo tiempo que evadía ciertas cosas, al igual que hacía Joa para no hablar del cómo llegó a la situación en la que está. Ambos se presentan formalmente diciendo su edad también. Cuando Dossie descubre que Joa es mayor que él por un año, se sorprende, ya que se ve muy joven, como de 20-21 años. El ambiente era bueno hasta que de repente Joa pierde la conciencia por haber bebido mucho y pone en un aprieto a Dossie. Se supone que le iban a invitar a beber, pero ahora no le queda más remedio que pagar él por las bebidas. Después de pagar todo, carga a Joa, pero termina haciendo que su amiguito se emocione. Por eso cuando llega a la casa de Joa no puede evitar emocionarse, ya que Joa es muy hermoso y es como un fruto prohibido que todos desean poseer. Pero al ver cómo llora suplicando que se detuvieran, sintió lástima por él, por eso optó por no seguir. A la mañana siguiente, Joa despertó con tremenda resaca y no era para menos después de lo que bebió. Le dolía la cabeza y se sentía un poco culpable porque al final no pagó las bebidas. Al cabo de un rato, Dossie aparece y le da una bebida para la resaca y le recomienda a Joa que se defiendan si esos cerdos intentan algo más. En ese momento aparece el jefe, que les ve muy cercanos y le desagrada, obviamente. Antes de que él piense de más, Dossie se aleja de inmediato y hace como si nada hubiera pasado. El jefe se acerca y le ordena a Joa que se prepare para esta noche y finalmente se retira. Llega la noche y Joa junto con Dossie han terminado el trabajo, por lo que dentro de nada debe atender a los clientes indeseables. Sin embargo, Dossie quiere acompañarle. Obviamente, Joa se niega y decide volver solo. Como estaba muy preocupado por los clientes, más que nada porque seguían más y porque algunos quizás quieran tomar venganza por lo que Dossie les hizo, así que es normal que esté muy nervioso y aterrorizado. Mientras caminaba para llegar, de repente escucha pasos y siente que le están siguiendo. Recordando las palabras de Dossie de que debe defenderse, decide usar las tijeras de antes, solo que esta vez no eran esos seres los que le estaban siguiendo, sino que era Dossie. Así que es Dossie quien termina herido con las tijeras. Cuando Joa se da cuenta de ello, termina asustado, por eso le lleva a su casa para curarle. No vaya a ser que le deje cicatriz en ese hermoso rostro que tiene. Al principio, Dossie no lo toma en serio, pensando que es solo un rasguño, pero cuando Joa le muestra un espejo, hace todo un drama, creyendo que dejará lo más preciado que tiene destrozado, que es su cara.
Hace todo un espectáculo, dice que su yo guapo desaparecerá por una sola cicatriz, todo un dramático. Joa le cura la herida sin anestesia, sin importar que estuviera gritando por el picor. No podía creer que alguien que acabó con 3 personas fácilmente se esté quejando ahora como un niño chiquito. Por eso le da un segundo para descansar, pero termina recibiendo un mensaje de su jefe para que vuelva en 1 hora, poniéndole así de mal humor y vuelve a la carga de nuevo. Cura la herida de Dossie sin esperar a que tomara un poco de aire, por eso al final le echa al suelo y el ambiente se pone ardiente. No obstante, al final Dossie se detiene pese a que está ardiendo por dentro. En ese momento Joa se acuerda de las palabras de su jefe y decide aprovechar ahora que Dossie está emocionado, usándolo para que le ayude a sacar perlas de ya se imaginan dónde. Ambos lo hacen, Joa olvidándose por completo de su jefe. Las cosas se estaban poniendo intensas cuando de repente Joa expulsa perlas, dejando en shock a Dossie. Desea saber del por qué Joa expulsa perlas en ese lugar y la única explicación que le da es que es debido a su constitución física y no le da más detalles. Sin que Joa se dé cuenta, Dossie se lleva una perla consigo y abandona la casa de Joa. En el camino se acuerda del valor que le dijeron que tenían las perlas, según las señoras de aquella vez, dejándole aún más asombrado. Al día siguiente va a averiguar cuánto cuesta una sola perla y resulta que cuesta más de 200,000 wones. Ese día también descubre otras cosas sorprendentes, como que un joven muy apuesto suele ir a averiguar de vez en cuando cuánto cuestan las perlas. Como Dossie no tiene ni idea de lo que está pasando realmente, cree que es Joa el que suele ir a investigarlo. Pero también descubre que esas lacras han estado forzando a Joa a expulsar perlas. Encima les pagan por ello. Dossie no podía creer lo que estaba descubriendo. Ahora entendía muchas cosas. Y en el camino termina chocando con Joa, quien se ve molesto con él por no haber ido a trabajar desde muy temprano, pero al final no le regaña más, quizás porque se sienta culpable por la herida que le hizo anoche, ya que al ver esa herida su actitud cambió repentinamente. Como era de esperar, Dossie esconde la perla que robó y halaga a Joa por su nuevo corte de pelo, alegándole así. Y hasta parecía que Joa se lo cortó por él, ya que anoche fue capaz de expulsar muchas perlas, le invita a pasar la noche de nuevo. Antes de que llegaran a un acuerdo, el jefe aparece con una cara que da miedo, ignora por completo a Dossie y arrastra a Joa al callejón. Ahí le reclama por no haberle obedecido y de nuevo usa el chantaje emocional, como siempre, que si le salvó y bla 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 bla, un completo hipócrita. Afortunadamente, Joa hace caso a Dossie y usa las tijeras para defenderse. Y le recuerda a ese ser el verdadero motivo de todo esto, que no tiene nada que ver con que le quiera salvar ni nada por el estilo. La realidad es que ese ser le gusta ver cómo atormentan a Joa hasta hacer que expulse perlas, un enfermo total. Y finalmente Joa le prohíbe que toque su cuerpo de nuevo. Le dará todas las perlas que quiera, pero ya no cederá que esos viejos hagan lo que hacían antes. Cuando su jefe ve la cantidad de perlas que consiguió, le permite hacer lo que quiera, por ahora. Mientras ambos hablaban, Dossie escuchaba todo y no podía evitar pensar en el pasado, ya que hubo una persona que estaba en una situación parecida a la de Joa y eso hace que él tenga ganas de ayudarle, por lo que se compromete a ayudarle con su deuda. Más tarde, ambos vuelven a la casa de Joa y Dossie le convence a su manera de vivir juntos y de arreglárselas 50-50. Esa misma noche lo hacen de nuevo, hasta hacer que Joa expulse perlas. Fue tan intenso que toda la habitación se llenó de perlas. Después de acabar, Joa empezó a recoger las perlas como si fuera lo más preciado del mundo, ya que podía acabar pagando su deuda. Y él no era el único que pensaba en los beneficios de las perlas, sino Dossie también. Por eso le invita a que lo hagan de nuevo, sin que Joa descubra la realidad de lo que realmente está pensando Dossie.
Mientras ellos disfrutaban de lo que parecía ser una luna de miel, su jefe no podía parar de pensar en él mientras veía los vidrios oscuros que tiene sobre el pobre Joa. Siente que algo en él está cambiando y tiene que ver con Dosi. Al día siguiente va al lugar de siempre para saber el valor de las perlas. Ahí el señor que le atiende le habla de Dosi pensando que son conocidos, ya que él también llevó una perla parecida. Cuando el jefe se entera de ello, siente una ira que no sabe ni cómo controlar. Desde que llegó Dosi a la vida de Joa, ha estado arruinando sus planes y es algo que no permitirá. Uno de los compañeros de Dosi estaba haciendo el sin respeto con sus, entre comillas, novio, pero no lo disfrutaba para nada, pues no es tan grande como aparenta, además de ser aburrido, según él. La cosa se pone peor cuando él descubre que su, entre comillas, novio es un pobretón que vende perritos calientes y no un empresario higo como pensaba. Es pequeño, malo en la cama, infantil y encima pobre, menudo partido. Así que decide cortar toda relación con él y buscarse uno mejor. Al cabo de un rato vuelven al lugar donde trabaja, quejándose de su mala suerte por no encontrar un hombre guapo y rico que le mantenga, hasta que reciben la noticia de que hay un cliente muy importante que desea ver a todos para poder escoger, lo que significa que es un hombre muy pero que muy rico. Por eso él se presenta antes que sus compañeros sin imaginar quién es realmente esa persona. Quien apareció es ni más ni menos que el jefe de Joa. Él les ordena que se buqueen entre sí a cambio de dinero. Cuando dijo eso, uno de ellos se dio cuenta de quién es ese apuesto pero peligroso hombre. Pues no es la primera vez que viene y dice que hagan eso, debido a que disfruta mirar que participar. El antiguo compañero de Dosi se lanza sin importar que el otro no lo quiera hacer. No le importa en lo absoluto con tal de satisfacer al jefe de Joa. Y al final consigue llamar su atención y los demás se retiran, pues no desean hacer eso sin importar cuánto les vayan a pagar. El amigo de Dosi obedeció todo lo que le dijo el jefe de Joa, pensando que así le iba a conquistar, nada más alejado de la realidad. Lo que en realidad él necesitaba era tener información de Dosi. Por eso solo le hace la manuela con sus dedos para que le cuente todo lo que sepa de Dosi. Después de conseguir su objetivo, le deja sin acabar como si fuera un trapo sucio. Cuando estaba volviendo, el compañero de Dosi va tras él intentando conquistarle, pero en medio de la conversación recibe una llamada de algo urgente por lo que ha de volver. Las cosas entre Dosi y Joa estaban yendo de maravilla. Ambos se hacían cargo del restaurante, eran cariñosos aunque no demasiado. Joa siempre procuraba que Dosi se comportara y trabajara. En resumen, vivían como una pareja común y corriente, pero todo cambió cuando de repente el compañero de Dosi llamado Lee Chumbae hace su aparición en el restaurante. Corre a abrazar a Dosi cuando le ve después de mucho tiempo, olvidándose por completo de Joa, preguntándole del por qué había desaparecido tan de repente, pero Dosi no le daba ninguna explicación. Solo desvió el tema presentándole a Joa. No obstante, Chumbae da a entender que la relación que tiene con Dosi es algo más romántico, poniendo celoso a nuestro lindo Joa. Antes de que complique las cosas, Dosi le explica a Joa que la cosa no va por ahí, aunque él no parece creerle. Por eso aleja a Chumbae de Joa y se ponen a hablar del cómo es que sabía dónde se encontraba Dosi. Chumbae le cuenta que tiene que ver con el jefe de Joa. Dosi, al enterarse que tiene que ver con él, le recomienda a Chumbae que se aleje de él por su bien y le recuerda que le había dicho que dejara de hacer el trabajo que hace, pero le entra por un oído y le sale por el otro. Lo que más ama Chumbae en la vida es el dinero, obviamente. Para no seguir hablando de lo mismo, desvía el tema y le cuestiona sobre algo que escuchó cuando Dosi desapareció tan de repente, y es que se había robado dinero. Cosa realmente extraña, pues era imposible que robara sabiendo que tiene bastante dinero, y no es para menos. Es un hombre muy pero que muy apuesto, por tanto tuvo que ganar muchísimo dinero. Obviamente Dosi no le contesta, pero Chumbae ve a través de él y se da cuenta que el culpable es Eunwoo, alguien del pasado de Dosi, alguien que no hace más que traerle problemas.
lo que provoca una gran ira en Chumbai. No puede creer lo tonto que es Do-si. Cuando se trata de uno, pierde la cabeza y no actúa como se debe. Eso le enfada, por eso le arrastra para volver a la ciudad de Seúl. No deseaba que siguiera en este pueblo. Sin embargo, Joa interviene y le recomienda a Chumbae que deje ir a Do-si. Joa le reclama pues no tiene ningún derecho sobre Do-si, por tanto no puede decidir si se queda o no. Chumbae se enfada aún más y también le reclama, y le cuestiona sobre qué es para Do-si o qué tipo de relación tiene con él. Joa no sabía cómo responder a eso. A diferencia de Chumbae, que sabe más de Do-si y tiene más relación, hace apenas unos días que se conocen. No sabía exactamente qué decir, por eso no fue capaz de responderle. Antes de que arda Troya, Do-si se lleva a Chumbae a un bar y le calma con licor. Promete comprarle todas las bebidas que quiera y la comida también, pero después debe volver a Seúl. Chumbae no podía creer lo que oía. Después de mucho tiempo por fin ve a Soo-yoon, pero le sale con esto solo por ese joven, era increíble. Le cuenta en los líos que está metido con la madame, ya que le está buscando por todos lados por lo que hizo. Do-si promete solucionarlo todo cuando pueda, pero mientras le pide que le traiga ropa para cambiarse. Ellos se lo estaban pasando muy bien y eso de alguna manera daba celos a Joa, quien les estaba viendo desde fuera bajo la lluvia. Al cabo de un rato, Joa entra en el restaurante para darle un paraguas a Do-si, ya que está lloviendo. Chumba estaba inconsciente por el alcohol y había perdido el tren, así que ambos debieron llevarle a su casa. Solo que no contaban con lo incómodo que sería dormir con él, ya que no paraba de moverse. Ambos estaban muy incómodos, a diferencia de Chumbae que estaba rendido. Joa se giró por los celos, le incomodaba el que Chumbae fuera tan cercano a Do-si y no deseaba sentirse así. Por eso se repetía a sí mismo que esto lo hacía por las perlas, nada más. Después de apartar a Chumbae, Do-si se acerca de más para intentar consolar a su Joa, pero al final hace de más. Aprovecha que Chumbae está dormido para hacer que Joa expulse las perlas, pero cuando estaba por hacerlo, de repente Chumbae comienza a hablar interrumpiéndolos. Al principio pensaron que se había despertado y les habían pillado, pero afortunadamente solo estaba hablando dormido, por lo que continuaron hasta que Joa fue capaz de expulsar demasiadas perlas. A la mañana siguiente, Chumbae despierta sediento. Cuando estaba bebiendo agua, ve una escena poco común y de alguna manera no le desagrada, al parecer. Poco tiempo después decide darse un baño y hace exactamente lo mismo que hizo Do-si tiempo atrás, y es el de caminar como Dios le trajo al mundo sin importar que tenga enfrente a Joa. Por eso él termina gritando del asombro y le pide que se ponga algo antes de salir. Su reacción le parece tan tierna a Chumbae que la imagen que tenía sobre Joa cambia un poco y no puede evitar sonreír y el preguntarse qué tipo de relación tiene Soo-yoon con Joa. Aprovecha que Do-si no está para preguntarle a Joa sobre su jefe. La expresión de Joa cambia al instante y le recomienda que no se involucre con él por su propio bien, ya que es un hombre egoísta, cruel y que solo piensa en sí mismo. Como el jefe de Joa es apuesto rico, o sea, está bueno y tiene casi todo para engatusar a cualquiera, Chumbae no hace mucho caso a su advertencia. Solo le importa el dinero y su belleza. Así que Joa se pone más serio y le recomienda que no se involucre con él por su propio bien. Hablar de su jefe hace que los recuerdos desagradables del pasado vuelvan. Como cuando estaba corriendo bajo la lluvia, presa del pánico y la desesperación. Una desesperación que su propio jefe provocó para que supiera que no puede escapar de él, le necesita. Aunque de nada sirvió la advertencia de Do-si y de Joa, porque Chumbae sigue persistente. Le termina hablando a Joa del trato que hizo con su jefe, ya que quedaron que él se llevaría a Do-si a la ciudad de Seúl, pero al final no cumplió esa promesa. ¿Cómo podía llevarse a Soo-yoon a Seúl si él se veía tan feliz con Joa? Tampoco es que fuera un insensible. Por eso prefirió dejarlos vivir su amor, que él ya buscará el suyo, aunque sea con un loco como lo es el jefe de Joa. Por eso mismo le robó su tarjeta de datos para conquistarle.
Al final, Dosi y Joa aprovechan que es feriado para tener una cita romántica. Ambos estaban pasándola bien hasta que el inoportuno de Chumba llama de nuevo, por lo que a Dosi no le quedó más remedio que ir a un sitio privado para hablar, sin darse cuenta que Joa les estaba escuchando, como decía que volvería a la ciudad de Seúl cuando tenga solucionado todo. Oye, eso preocupó tanto a Joa que empezó a comprar de más, incluso cosas que no necesitaba, lo compraba por miedo a que Dosi le abandonara y él vuelva a estar solo. Las horribles palabras de su jefe inundaron su mente como si fuera una serpiente que le envenenara el oído. Tenía mucho miedo, y si volvía a estar solo, con imaginárselo se asustaba. Yo seguía comprando de más cosas que no necesitaba, sin importar las veces que Dosi le dijera que no es necesario que hiciera todo eso, hasta que sin querer todas las cosas que forcejeaban cayeron al suelo. Y para empeorarlo todo, Joa grita enfrente de todos su miedo a que Dosi se vaya, provocando que todo el mundo les esté viendo. Dosi intenta explicarle que es un malentendido, pero Joa no era capaz de pensar con la mente fría, estaba demasiado alterado. Pero es salvado por una señora que gritaba que vendía cobijas. Joa lo usa como excusa para escabullirse. Le ordena a Dosi que compre las cosas de la lista mientras que él va a comprar las cobijas. Cuando compraba las cobijas, no podía parar de pensar en lo que acababa de ocurrir. Se sentía un poco avergonzado. Las cosas se complican para Joa cuando una señora borracha aparece y comienza a llamarle almeja enfrente de todos. En un principio Joa hace como que no entiende, pensando que quizás lo está mal pensando. Por eso le responde a la señora que es debido a que trabaja en un restaurante de mariscos. Pero no, la señora le insiste aún más, diciendo algo que Joa hubiera preferido nunca haber oído. Y es que resulta que casi todos los presentes saben que él se deja uquear por los hombres, ya que es muy sabroso como la almeja, por eso le llama almeja. Cuando todos los presentes escuchan lo que dice la señora, quedan asombrados. No se esperaban que la famosa almeja fuera en realidad un chico y no una chica. Yo no fue capaz de decir nada, solo quedarse en silencio escuchando los murmullos de la gente que le llamaba asqueroso y aguantar las miradas frías y de desprecio. No contenta con lo que provocó la borracha esta, ataca a Joa diciendo que engatusa a los hombres y que seguro es muy sabroso como una almeja. Por los gritos, su marido aparece e intenta persuadirla, pero esta señora ni caso hace. Le echa en cara a su marido que buqueó a Joa también, que él es una perde, ya se imaginan qué, y muchas cosas más desagradables. Joa seguía sin responder, solo temblaba a punto de llorar e inclusive ya derramaba lágrimas, se sentía muy avergonzado. La señora esta se pone peor, creyendo que ella es una víctima y que Joa es el que está en lo incorrecto, sin saber que Joa no hace eso porque quiera, sino porque le obligan. Harta de ver cómo Joa solo llora sin hacer nada, ella intenta echarle la bebida que está tomando, pero en ese momento aparece Dosi y la detiene. Cuando esa señora ve que Dosi defiende a Joa, le pregunta si es que le va a usar también para que otros hombres hagan lo que ella se imagina. Lo único que hace Joa es derramar más lágrimas que se había esforzado por ocultar. No deseaba llorar, no delante de esta gente. Nunca quiso que Dosi viera esa faceta de él. Se sentía muy miserable. Dosi, al ver su cara de dolor, de tristeza, siente una gran impotencia por no haber podido impedirlo. Y lo único que se le ocurre es recurrir a los golpes. Joa aprovecha ese momento para salir huyendo de ahí. Tiempo después, llega la noche y Dosi no para de buscar a Joa bajo la lluvia. Justo cuando estaba por volver a la casa, por si Joa había ido ahí, le encuentra cerca del mar y al final termina llevándole a la casa porque parece ser que pescó un resfriado y tiene fiebre, por eso se desmayó. Poco tiempo después, Joa despierta en su casa y ha cambiado debido a que toda su ropa estaba mojada. Dosi le recomienda que descanse mientras le va a comprar medicinas, pero Joa se asusta, siente que si Dosi se va ahora le dejará solo. No quiere eso, le asusta. Se aferra tanto a Dosi para que no se aleje, que al final consigue que no se aleje de su lado, e intenta hacer que hagan el sin respeto, pero Dosi le detiene. Deseaba saber del por qué actuaba de esa manera tan de repente.
A Joa no le queda más remedio que contarle sobre sus miedos. Quizás oír algo como eso para otra persona hubiera sonado un poco obsesivo, ya que se conocen desde hace solo unos días, pero para Dossie es lo mejor que ha oído en mucho tiempo o quizás en su vida, debido a que la persona que amó en el pasado le veía como un obstáculo y no le quería cerca. Sin embargo, Joa lo ama tanto que no quiere que le deje. Le hacía muy feliz oír eso, mucho más de lo que se imaginó, y abraza a Joa de la emoción disipando el malestar que sentía. Finalmente, ambos hacen el delicioso de reconciliación hasta llenar la habitación de perlas. Después de acabar, ambos se dan un baño y Dossie invita a Joa a abandonar juntos este pueblo e ir a Seúl. Pero Joa dice que no puede porque la tienda es de su madre. Joa le cuenta un poco de su pasado. Por deudas de su padre, él y su madre tuvieron que huir durante muchísimo tiempo hasta que por fin pudieron asentarse en un lugar. Y ese era el restaurante en el que estaba trabajando actualmente, es decir, ese pueblo. Su madre amaba esa tienda y es en ese momento cuando conocieron a Pilwon, que actualmente es su jefe. Ambos estaban felices por comenzar una nueva vida en esa tienda, pero los usureros volvieron para que pagaran, ya que su padre había fallecido y alguien tenía que pagar. Su madre no fue capaz de aguantarlo y decidió acabar con todo, dejando solo al pobre Joa. Ellos se apoderaron de la tienda y el único que fue capaz de ayudarle fue ni más ni menos que el mismísimo diablo llamado Pilwon. Joa se involucró con él por primera vez y pidió su ayuda, sin imaginar que estaba haciendo un pacto con el diablo. Pilwon prometió ayudarle, pero eso solo fue el inicio de su infierno, ya que desde entonces cayó en un abismo del cual hasta ahora no sabe cómo salir. Dossie es la única luz que fue capaz de ver después de la oscuridad. Después de revelar este trágico pasado, Joa se quedó dormido. Dossie no paraba de pensar en lo que contó Joa y deseaba ayudarle en todo lo que pueda. A la mañana siguiente, Joa despierta, pero Dossie ya no está a su lado. Las perlas tampoco. El único que estaba era un diablo sabroso. Pilwon tiró al bate las perlas que había conseguido Joa y después se sentó como quien no ha hecho nada. Lo que más deseaba es que Joa volviera a ser como antes, que le obedeciera en todo y le estuviera pidiendo ayuda mientras está en el abismo. Eso es lo que deseaba. Joa no paraba de temblar al ver que quien está en la habitación es Pilwon y no Dossie. No entendía nada. Pilwon le ordena que se vista si es que quiere saber dónde está Dossie. Como Joa tiene un mal presentimiento, le hace caso y terminan yendo a un restaurante lujoso. Como era de esperar, Joa no come nada, solo temblando pensando en lo peor. Para no dejarse consumir por la ansiedad de no saber qué demonios le ocurre a Dossie, se lo cuenta directamente a Pilwon. Pero para su desgracia, Pilwon le da a entender que Dossie le abandonó y que por eso no está. Le recuerda que se conocen desde hace solo unos días, que no tiene ni idea de quién es realmente Dossie o qué intenciones tiene. Los miedos de Joa se ponen peor. Por un lado piensa que Pilwon tiene razón, pero por otro lado quiere creer que solo lo hace para lastimarle, que no es cierto lo que cree que está pasando. Dossie es diferente, no puede hacerle eso, no puede ser cierto. Seguía esforzándose en creer que Dossie no le haría tal cosa porque lo ama. Abandona la mesa y corre al baño para llamarle. Sin embargo, Dossie no contesta. Joa derrama lágrimas mientras insiste con la llamada, pero nada. La desesperación se apodera de él. No desea eso. Sentía que le rompían en 1000 pedazos, que el abandono de Dossie le estaba desgarrando el alma. Habría aguantado cualquier cosa menos el abandono de Dossie. Al final, su mayor miedo se hizo realidad. Pilwon tenía el móvil de Dossie, por lo que se dio cuenta que Joa le estaba llamando. Harto de la actitud de Joa, va al baño y le ordena que vuelva a la mesa si no quiere arrepentirse. En el pasado, cuando Pilwon supo de la condición de Joa, le llevó a la clínica para que le revisaran por si tenía algún problema. Resulta que todo estaba normal. Pilwon no lo podía creer.
Durante mucho tiempo su vida fue aburrida, pero gracias a Joa las cosas se pueden poner interesantes. Desde entonces ha hecho que Joa viviera un infierno inimaginable por solo entretenimiento y satisfacer su locura enfermiza. La poca esperanza que Joa seguía albergando en Dorsey se esfumó cuando vio las supuestas pruebas que demostraban que Dorsey solo le utilizó por las perlas, eso según Pilgrim. El búho hablando de orejas. Le muestra un vídeo en el que Dorsey preguntó por el precio de las perlas y un audio en el que confirmaba que trabajaba en el Barrio Rojo y que solo le interesó las perlas de Joa para pagar sus deudas. El pobre Joa se hundió aún más en la desesperación. Lo poco que le quedaba de cordura y felicidad, Pilgrim estaba acabando con todo ello. Le dolía el alma, no podía con todo esto. Era insoportable. Ahora que Joe estaba hundido en la desesperación, Pilgrim se sentía satisfecho. Sentía que de nuevo iba a tener a su muñequito que le iba a obedecer en absolutamente todo. Los ojos de Joa ya no tenían vida, ya no albergaban la luz que antes había cuando estaba al lado de Dorsey, que era su luz. Ahora era pura oscuridad. Mientras tanto, Dorsey gritaba para que Pilgrim le soltara. ¿Será que Pilgrim en realidad encerró a Dorsey y que todo es un engaño para poder tener control sobre Joa?